Tal cual les dije en el avance, hoy vamos a hablar sobre el letargo, gran temazo del psicoanálisis, hablado pero poco conocido. Ya lo había hablado Freud. Para este tema hemos invitado a una gran psicoanalista como es la doctora Liliana De Nicola, psicoanalista, investigadora, asesora de Secretaría Científica actual de la Asociación Psicoanalítica Argentina, colaboradora de La Peste de Tebas, esa revista fundamental del psicoanálisis. Nos vemos. Tal cual le dije en la presentación, acá estoy con la doctora, psicóloga, psicoanalista Liliana de Nicola, miembro didacta de la APA, gran experiencia clínica, gran trayectoria, mucha investigación y colaboradora, asesora de La Peste de Tebas, mi revista favorita de psicoanálisis. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué decís? Muy bien, de nuevo por acá, contenta de encontrarme con vos, y bueno, para conversar sobre lo que vos quieras. Hay un tema que te dije que me interesa, porque que está muy conectado también con ciertos síntomas que aparecieron post pandemia. Post pandemia. Post pandemia y durante la pandemia también, pero creo que post pandemia y que se prolonga, ¿no? Lo que pasa es que es un síntoma que puede ser argumentado de diversas maneras. Trabajé mucho. El síntoma es el cansancio. O sea, hay un gran Vamos a hablar despacito. Primero, como les dije, vamos a hablar del letargo. Y no puedo dejar, vos lo sabés, Sebastián, vamos a hacerle un homenaje a Fidia Sesio en este programa. Nos ingeniamos con el director para hacer, porque Fidias en este programa habló del letargo. Habló del letargo, sí. Entonces, un gran investigador, su tema, ¿no? Su tema. Así que el letargo es esa somnolencia, ese dormir, que como dice Fidias puede llegar al desmayo, los bostezos, sin tener sueños, sin tener hambre, porque es importante esas diferenciaciones. Claro. Es una somnolencia Yo creo terrible. que podés caer en un sopor muy molesto, muy molesto. Lo que pasa es que es un estado, vamos a llamarlo estado, que ya se había verificado en la Edad Media con los monjes que estaban encerrados en los monasterios y no salían y no tenían contacto con otra gente, y había una sensación, se llamó aburrimiento, pero y asedia también, pero yo creo que por lo que describían, o lo describen, tiene que ver mucho con el letargo, con esa somnolencia, muy parecido a lo que tienen a veces los adolescentes también, que andan así como que parecen muertos vivos. Zombies, ¿no? Parecen zombies. Claro, exactamente. Mucha gente mayor también parece También, y sí. Algunos jóvenes también. Sí. Pero te digo que está conectado bastante con la pandemia porque dejó este estado de cansancio que la gente dice, no me explico tanto cansancio, ¿no?
Y yo creo que tiene que ver con este estado de letargo que Vos estamos decís, hablando. vos sabés que yo tenía la duda, porque me encuentro mucha gente Bueno, que habrá de ha todo. tenido COVID Sí, o se ha dado las vacunas y quedan con un cansancio extraño. sí, sí, sí. El otro día un colega me decía, tengo un cansancio que no lo puedo modificar. Entonces yo digo, ¿será post-COVID o será letargo? Lo pensé directamente, como que se incrementa el letargo con el COVID, el post-COVID, Claro, la vacuna, no todo el ¿no? mundo tiene letargo, no todo el mundo está tan cansado tampoco. Claro. Pero yo creo que tiene que ver, sí, es con ese estado, en algunos casos, de letargo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de dónde, a mi juicio, de dónde proviene y dónde Fidia Sesio lo describió muy bien. Dale, Fue vamos. nuestro investigador sobre el letargo y además creo que es el punto nodal de toda su obra. Si vos te fijas, toda su obra conduce a ese punto del Totalmente letargo, de acuerdo. ¿no? Entonces creo que Totalmente de cuando él acuerdo. descubre eso, empieza a descubrir otras cosas, ¿no? Y el letargo que se produce en la sesión psicoanalítica, tanto en el paciente como en el analista. Y vos fíjate que él la llamó la enfermedad profesional del analista, ¿no? Sí. Si el analista puede caer en un sopor que no se explica mientras está hablando el paciente. El paciente no está letargado, sino que el analista cae en un sopor. Y Entonces, él dice que puede llegar hasta el desmayo. claro, Así. claro, sí, 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 sí. Qué bárbaro, Fíjate, ¿no? si no sé si has experimentado, pero es una situación donde uno parece que hubiese pasado por un momento que no tuvo conciencia. No se sabe qué pasó, pero que ha caído en un extrañamiento que no sabe qué pasó, ¿no? Parece una Este, despersonalización, porque parece que te dormís. A es mí algo me pasó más, alguna vez, muy sí, pocas veces, pero me pasó. Y realmente es como que te dormís y que querés estar despierto y es más fuerte. es más fuerte ese gas letal que viene de adentro del inconsciente que el deseo de estar despierto. Sí, sí, Por sí, ahí sí, dura un poquito claro. y de repente se va. Ah, cuando podés pensar y autoanalizar qué Esa es la más cosa, importante. Liliana de Nicola. El análisis de la contratransferencia es lo que te puede sacar de esa situación, porque Totalmente. no solamente te puedes dormir, sino que además no escuchaste nada Ah, y de no. pronto te surge alguna idea y se la decís al paciente y tiene que ver con lo que estaba hablando el paciente. Eso es muy extraño porque pareciera que no habías escuchado, pero habías escuchado. Habías escuchado. O sea, no estabas, pero Por estabas. eso es como un segundo tono, es Sí, 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 increíble. es muy especial ese estado, ¿no? Y además la sensación de que no viviste en ese momento, pero viviste, ¿no? Y escuchaste. Y escuchaste. Y ¿Escuchaste? escuchaste algo distinto de la escucha consciente común, como estamos hablando ahora, que yo te escucho, vos me escuchás, es algo diferente, es una escucha de algo, de un contenido, por eso la palabra letargo tiene etimológicamente dos acepciones. Una es esto de dormirse, ¿no? Pero otra, adormecerse, y otra es la de olvido. O sea que uno en ese momento olvida algo, Ajá. se produce un olvido, ¿no? Como si hubiera pasado por algo que después uno se olvidó. ¿Qué pasó? No se sabe. Parece un ataque de epilepsia Vos sabés que yo desde lo... la clínica médica. Sí, sí, parece algo así, sí. Porque el ataque de epilepsia te lo olvidás. Y sobre todo los contenidos de violencia que hay. Hay contenidos de violencia. Pero ¿cuál es el contenido de la raíz del letargo? Vos sabés que, vamos a mencionarlo a Freud, que Fidias era un lector maravilloso de Freud. Este, eh, Yo le decía a Fidias, vos sos un post-freudiano como Lacan, etcétera. No,
me decía, yo soy freudiano. Siempre discutíamos. Claro, lo que pasa es que era un lector de Freud, muy, muy detallista. Lacan también fue un lector de Freud Claro, muy importante. Bueno, él tomó el concepto de los mitos metapsíquicos que utiliza Freud, que lo describe en la interpretación de los sueños. Dice, todos los mitos lo que hacen es describir el funcionamiento de nuestro aparato psíquico, absolutamente. ¿no? Entonces hay un mito que es el de los titanes. Están los titanes que eran los padres primordiales, podríamos decir, de los dioses, claro. y que en una época fueron destronados por otros y cayeron, dice la saga, cayeron en un fondo y fueron encerrados en una caja de metal. Y allí se fueron pudriendo y de ahí salía una pestilencia, dice, ¿no? Entonces, de ahí tomó este concepto Freud de sepultamiento. Es decir, nosotros tenemos algo heredado, que se llamó herencia arcaica, algo heredado que tiene que ver con el parricidio. Y somos autores tenemos la culpa, una culpa trágica, de haber matado a nuestro padre primordial. Eso lo toma la religión después. Sí, claro, ¿no? sí. Decime a mí, a los judíos, somos los culposos de todo. Sí, los no judíos también. Tenemos que resolverlo, eso siempre. Entonces quedó una culpa trágica, Claro. que queda con lo sepultado, que es el asesinato del padre. ¿Mm? Pero no solamente se asesinó al padre, sino... Es el asesinato del padre, hay un objetivo siempre en alguna acción. Y el objetivo es quedarse con lo del padre. Claro. Siempre hay un objetivo en una acción. Y quedarse con el padre porque se lo comieron. Se lo comieron. En la horda primitiva. En la horda primitiva. Claro. Por eso las organizaciones sociales tienen 3 prohibiciones. El parricidio, el filicidio y el canibalismo, que nunca se habla del canibalismo, ¿no? Pero el canibalismo está en todos nosotros también y aparece de vez en cuando. Sí que aparece. Sí. Mire la guerra de Putin a Ucrania, si no es un canibalismo. Sí, es un nivel canibalístico. Y ves que el canibalismo no es independiente de los otros. Claro. De los asesinatos, es decir, donde está la violencia, claro, aparece todo esto. Claro. ¿No? Pero las organizaciones sociales prohíben, aún más las llamadas primitivas, prohíben estas tendencias que tenemos, ¿no? Más primarias, sobre todo. Hay un libro muy interesante para tu audiencia, si lo quieren leer, que se llama Manual del Caníbal. ¿De quién es? De Balmaceda. De Balmaceda. Carlos Balmaceda. Es un malplatense. Es un libro que no tuvo mucha difusión. No. Pero buenísimo es, donde aparece todo un canibalismo y que aparece en alguien que se dedica a la cocina, ¿no? Y me parece interesante revisarlo eso. Bueno, entonces cuando en ese letargo, digamos, se adormecen todas estas tendencias, sí, que están apareciendo en el sujeto que se aletarga estas tendencias muy violentas que todos tenemos. Como ejemplo, para que uno recuerde esto, en los adolescentes, donde todavía el aparato psíquico no está organizado, aparece el letargo muchas veces. Aparece el letargo. Mira vos. Y fíjate que yo estuve revisando algunos cuentos donde aparece adormecida la protagonista, por ejemplo, La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, Pero claro. La Bella Durmiente, yo en mi último trabajo lo mostré, tiene una segunda versión, una versión... ¿No es el beso del príncipe que la despierta? Es el beso del príncipe que la despierta, pero le pasaron cosas a la pobre muy feas, ¿no? Mientras estaba adormecida, la violaron,
le hicieron de todo lo que te podés imaginar, es decir, fue sometida a la violencia. Y entonces en ese cuento hay una elaboración secundaria, la que conocemos, la versión que conocemos, como el sueño que contamos. El cuento que contamos es una elaboración. Detrás está el canibalismo, el parricidio. La violencia, claro. La violencia con la todos estos contenidos. violencia heredada, digamos. Heredada, es lo primordial. De lo primordial. De lo primordial. Exactamente. De los caníbales no. De los todopoderosos. ¿Quién los mata a los todopoderosos? Otros dioses. ¿Vos decís el mito? Sí. Otros dioses. Otros dioses que iniciaron otra época. ¿Y son los que los encierran en la caja? Claro, y los matan y los encierran, pero ellos empiezan con su pestilencia a tener su influencia. Fidias decía siempre que los sepultados aparecían como vivencias, como si algo de la pestilencia de los muertos apareciera en la sesión. Él siempre decía, la tapa nunca está bien cerrada del ataúd. Siempre se escapa un brazo, una pierna. Y lo que yo hablaba con Adriana Sorrentini es que si solo se interpreta la neurosis de transferencia no sirve. Si no se interpreta estos conflictos primordiales, heredados, lo que fuera, pero que están, no revierte la estructura neurótica. Sí. Imagínate la psicótica. No revierte, y hay que hacer dos intervenciones importantes, no solamente la interpretación, sino la construcción de lo que se filtra en la escena de la transferencia, decimos nosotros, claro. Con la persona del analista. ¿Qué está pasando allí? El odio que puede estar generándose, ¿no? Y escuchamos una cosa, aparte del parricidio, canibalismo, la violencia, ¿cómo tomás vos el tema de lo incestuoso fundamental, de los fundamentos, de lo primordial? Sí, una vez que han matado al rival, todo es posible. Vos lo llamamos incestuoso a posteriori. Pero vos decís que lo primario es el parricidio. Para mí sí, porque eso es lo que deja expedito el objeto deseado. Claro, por eso, para mí es simultáneo. Claro, es el parricidio y lo incestuoso. Así es. Es simultáneo, y el objetivo del parricidio es quedarse con todo, no solo las cosas, sino con la mujer. Ahora, es bastante difícil hacer entender esto en psicoanálisis y en la difusión del psicoanálisis, porque lo que nos olvidamos de decir los psicoanalistas, que estos se presentan a través de la palabra como representaciones. Hay que tener pensamiento simbólico, porque si vamos al pensamiento concreto, como hubo algunos analistas que pensaron concretamente que primero era el filicidio y secundariamente era el parricidio, tenían pensamiento concreto, y la dinámica del inconsciente te obliga a saber qué es una representación. Tenés que tener pensamiento simbólico, metafórico. Es imposible sino ser psicoanalista y poder transmitirle al paciente, que poder llevarlo de lo real, que se pone trémulo lo real, al mundo interno representacional. Así es. Si no, que pase por una red simbólica, porque claro, si no, claro, no se incorpora al psiquismo. Claro, si no dice... Es muy importante que estamos hablando, Lili. Sí. Muy importante, porque la gente a veces se horroriza, pero se horroriza porque no entiende, o porque el psicoanalista no transmite bien, tampoco comprende bien esta situación. Eso te lleva su tiempo comprenderlo y analizarse también con estos contenidos, ¿no? Es decir,
digamos que el letargo toca lo que llaman los lacanianos lo real, allí está tocando el letargo. Total. Pero yo, por ejemplo, traigo a Freud en el yo y el ello, donde Freud dice en el 23 que lo real, lo que aparece como real, es lo más resistido por el sujeto. Y esto es como que nos olvidamos, no se transmite en los seminarios. Es un concepto fundamental de Freud. Sí. Cómo él interpreta lo real. Que Freud hay que leerlo muchas veces. Y profundamente. Y profundamente, y a veces se te escapan cuestiones, ¿no? Es un placer aparte, gran escritor Freud. Sí. Vos sabés que creo que es el único hombre que cada día estoy más enamorada, porque para entenderlo cada medida que lo entendés más y más en profundidad, ¿cómo decís este tipo llegó a este pensamiento? Esa es una pregunta. Bueno, por eso está, es un genio en ese tipo. Es un genio. Apareció Nietzsche, Freud, y algunos otros, ¿no? Marx, Einstein sí. Y Freud. Y dieron vuelta el trío Melodía, dio vuelta al universo. Sí, sí, totalmente. Lili, ¿cómo agradecerte tu presencia? Me encanta. Inteligente, cariñosa. Me encanta hablar sobre eso. A esta hora, que hemos trabajado mucho, que venimos de una pandemia, que seguimos con la pandemia, porque la gente habla en pasado. Sí, como si hubiera pasado, ¿no? Sí, como si hubiera pasado, y tras llovido mojado, la guerra. Tras la pandemia, la guerra, ¿no? Una que cosa... yo observé que la guerra y las pandemias están juntas muchas veces. Sí, ¿no? Pero no puedo dar causa, pero observo así históricamente que aparecen. Quizás aparece a consecuencia de la guerra las pestes, ¿no? Pero quedan asociados. Y acá fue la peste y después la guerra. Y después la guerra. Es como una cosa inconcebible, impensable. Yo creo que es algo de destructividad que aparece de distintas maneras, ¿no? Y bueno, el hombre se ve enfrentado así a la muerte y bueno, toda la enfermedad mental aparece y aparece, ¿no? Es difícil. Pero cada vez más. Lo que yo siempre les digo en este programa, que vamos a cumplir 20 años en el aire, Lili, 20 años. Siempre digo, gran evolución tecnológica, gran involución humana. Sí. Siempre digo eso. Sí, y es así, vos lo ves, incluso en las relaciones personales, cotidianas. Los adolescentes no creen en el amor. Una cosa... En sociedades de plástico. Lili, ¿te tenemos otra vez? Cuando quieras. ¿Sí? Va a ser un placer cuando quieras. Para mí, para Sebastián y para todos los televidentes, porque Liliana de Nicola lo que dice, lo hace. No es una versión teórica. Así lo transmite y así lo trabaja. Cosa que es fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias a vos y a todo el equipo. Y sí, un placer para mí. Luego de esta charla tan fructífera, productiva, espero que se haya entendido bastante o mucho, vamos a las reflexiones finales, como siempre. Las cachis. Paseamos tu perrito, lo llevamos a bañar, lo llevamos al veterinario, todo lo que vos necesites si no tenés el tiempo necesario. Hacemos todo con mucho cariño y mucho amor. Amamos lo que hacemos, amamos los animales, los perritos, los gatitos, las cachis. Amamos lo que hacemos.
Bueno, tal cual les había dicho, el tema del letargo que Liliana lo hizo aflorar desde las bases de la mitología griega. Realmente fue muy novedoso porque nunca se habla. Y realmente aparece mucho en la clínica psicoanalítica, en la clínica médica y en la vida cotidiana. Es, como decíamos, ese sopor, esa somnolencia que uno no puede sobrellevar, porque es como un gas letal que te cierra los párpados, te duerme, y en ese segundo o mayor tiempo que dura, hay un olvido de lo que pasó. Por eso yo lo asimilé a un ataque epiléptico. Pero no es un ataque epiléptico. Viene de las bases primordiales del sujeto, de la estructura, de la herencia. Y Liliana subrayó el tema del parricidio. Habló como heredado el parricidio, en la primordial, en las bases primordiales del sujeto. Pero evidentemente, cuando uno habla de parricidio, habla de incesto, porque toda acción tiene un objetivo, y el objetivo del parricidio es quedarse con todas las cosas materiales y con lo fundamental, con la mujer, la esposa del padre. Apareció en la horda primitiva, donde eran caníbales, por lo tanto el parricidio era tragarse al padre. Actualmente, si uno lo lleva a un pensamiento más dinámico, simbólico, hablamos de identificación. Hay identificaciones canibalísticas donde el sujeto dice, me voy a morir a los 52. ¿Por qué? Porque mi papá se murió a los 52. Entonces, ¿de quién está hablando? De él como el padre. Nos vemos.